Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta oportunidad me acompaña el licenciado Mauricio Garro Guillén, con quien vamos a conversar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos subjetivos. Pero antes voy a presentarles a nuestro invitado especial. El señor Mauricio Garro Guillén es abogado con más de 28 años de experiencia profesional en el derecho comercial, daños, contratos y resolución alternativa de conflictos. Exdirector nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, ProHab, y consultor nacional e internacional en temas de privacidad y protección de datos personales. Además, miembro de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Bienvenido, don Mauricio, ¿cómo le va? Muchas gracias, Angélica. Es un placer y un gusto compartir con ustedes, como siempre, y con el colegio. Y para comentar algunos temas que no solo son de actualidad, sino que se marcan dentro precisamente del Congreso que estamos realizando estos días. A sus órdenes. Gracias. En primer lugar, ¿cómo podemos definir el derecho subjetivo? Bueno, este es un punto muy importante. Vamos a ver, en estos días se habla mucho de privacidad y se habla de intimidad. Bueno, son dos términos diferentes, pero además de eso, tenemos que entender que el ámbito de protección de la información de los sujetos se extiende más o menos por tres ramas diferentes. La primera es precisamente la protección de datos, no por ser la última, pero por ser la más importante. La segunda es el derecho de consumo, la compra y la oferta de bienes y servicios, que implica una afección precisamente a eso que ahorita vamos a hablar, y la propiedad intelectual. Bajo estos tres elementos es que se mueve, digamos, en términos más o menos generales, toda la dinámica del control de la participación de los sujetos abiertos en sociedad. Protección de datos específicamente tiene que ver no solo con el ámbito de lo que llamamos los derechos subjetivos en general, pero con lo que llamamos derechos de la personalidad. Aquellos que hemos considerado los primarios, los inherentes, los fundamentales derechos de todo sujeto, sin los cuales no existe la posibilidad de que un sujeto pueda elaborar los demás derechos subjetivos. Y ahí es cuando conversamos, por ejemplo, de intimidad. La intimidad como tal es un derecho, digamos que contemporáneamente surge por ahí de los 1600, 1700 con las reivindicaciones de la burguesía francesa. Porque aunque no se crea, en realidad, intimidad no es un término común y silvestre a lo largo de la historia. Precisamente era una cuestión reservada, por ejemplo, en el medievo, para los monarcas. El monarca tenía derecho a su privacidad, pero el resto de los ciudadanos no. Con esas reivindicaciones nacen un montón de cosas. Con esas reivindicaciones vamos a llegar al momento en que explota la Revolución Americana. Y producto de ello, la consecuencia ulterior de una Revolución Francesa. Vean que el derecho a la intimidad en sí implica todas las concausas del desarrollo social que actualmente nos evoca. Bueno, pues allí empezó más o menos la semilla, pero vamos a tirarnos unos 200 años después, cuando viene a finales de los 1800, aparecen dos personajes importantísimos en la historia americana, porque el derecho a la intimidad, aunque parezca extraño, siendo Estados Unidos una sociedad capitalista y liberalista, fue la creadora del propio derecho a la intimidad. Samuel Warren y Louis D. Brandeis, dos abogados graduados de la generación de 1870 del Harvard Law School. Bueno, uno era muy abogado, Brandeis, y el otro era muy empresario. Warren solía hacer fiestas suntuosas en su fastuosa casa de Boston en aquellos tiempos, lo cual empezó a atraer la prensa rosa de aquel momento y que se hicieran constantes comentarios de su vida privada, hasta el momento en que su hija se casa. El día que sucede la fiesta de matrimonio de su hija, Warren revienta por las publicaciones de la prensa y va donde su amigo Brandeis y le dice: vamos a hacer un artículo porque no es posible que estén introduciéndose intrusivamente en mi vida privada. Y entonces escriben un famoso artículo que se llama The Right to Privacy, el derecho a la privacidad, escrito o publicado en la revista de Harvard,
en noviembre de 1890. Ese artículo contiene los fundamentos del derecho a la intimidad. ¿Cuál es el derecho a la intimidad? Bueno, se funda en dos preceptos básicos: soledad y tranquilidad, un derecho primigenio del hombre. También, 20 años atrás, un juez americano, Thomas Cooling, había resuelto una situación que venía originada desde tiempos ingleses, de la vieja Inglaterra. ¿Recuerdan que les decía que las reivindicaciones de la burguesía fueron las que originaron el derecho a la intimidad? Bueno, precisamente, los ingleses empezaron a acuñar su noción de privacidad a partir de un concepto básico: a man's castle is his home. El castillo de un hombre es su hogar. De manera que no importa qué grande o qué pequeña fuera su casa, cuán provista o desprovista era su casa, era su hogar y tenía que respetarse como un castillo. Sobre estos dos fundamentos se crea el derecho a la intimidad, que es reproducido en este artículo que digo, y a partir de ahí se desarrolla toda la extensa doctrina del derecho a la intimidad, cuyo rebote terminó siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que en su artículo 12 estableció propiamente lo que hoy conocemos como derecho a la intimidad. Entonces, por ahí va un poco la línea de lo que estamos conversando. Excelente. Licenciado, ahora, ¿cuáles ejemplos concretos o casos nos podría citar en los que las nuevas tecnologías afectan este derecho subjetivo? Vámonos unos 60 años para adelante en el tiempo. Nos vamos a 1997 más o menos. La NASA, en sus trabajos arduos por desarrollar la tecnología espacial, y bueno, las personas que trabajan ahí generan un concepto específico, se llama el Big Data. Lo oímos todo el tiempo, es como oír algoritmos o es como oír inteligencia artificial. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es la recopilación masiva de información que por tres variables específicas, el volumen, la velocidad y el tiempo en que se realizan, hacen imposible el tratamiento por mecanismos tradicionales de esa información. Se requieren lo que llamamos algoritmos. Es decir, soluciones informáticas, digamos, de extrema avanzada para poder darle tratamiento a esta información. Y ojo, que no estamos hablando como de pecata minuta. Todos tenemos en nuestras vidas diarias teléfonos inteligentes. Esos teléfonos inteligentes, o tu celular, si mal no me equivoco, está recopilando, tu reloj en este momento está recopilando información tuya permanentemente. Claro. Y esa información tuya no se queda ahí en tu reloj o no se queda en tu celular, es disparada a servidores en todo el mundo. Ese es el tratamiento multidimensional que se realiza en nuestra información. Como por ejemplo, cuando cogemos nuestro teléfono inteligente y nos damos cuenta que la cantidad de kilómetros que recorremos en un día también es contabilizada y lanzada hacia el extremo. Bueno, eso es precisamente el peso del cambio de las nuevas tecnologías sobre los derechos subjetivos. Eso se da a razón específicamente, ya nació en los 70s con las primeras legislaciones en materia de protección de datos, pero se reproduce especialmente con el Big Data. Genera un cambio multidimensional en el comportamiento de los sujetos y las redes sociales en eso tienen un impacto severísimo. Este tratamiento multitudinario de datos y la reflexión en redes sociales sencillamente producen una variación del concepto del sujeto. Ya venía desde el principio de los 60, es lo que llamamos identidad digital. Todos tenemos una identidad digital. A eso es a lo que se abocan ahora los derechos subjetivos, a interpretar el marco de nuestros comportamientos en el mundo de la informática, que reflejan nuestra propia personalidad y que próximamente, aparentemente, vamos a terminar replicando por medio de un metaverso en una personalidad digital. Bueno, se dice que actualmente es más costoso, o sea, valen más los datos que el petróleo, ¿verdad? En la actualidad. Claro. Ahora, entonces, ¿se puede decir que la privacidad es un lujo? La privacidad... O existe la privacidad, porque cuesta mucho que algo sea privado en la actualidad, ¿verdad? Y obviamente por toda la información que uno mismo brinda. La privacidad es la identidad del sujeto. Entonces, si valoramos nuestra identidad, tenemos que considerar que la privacidad tiene un valor. Uno, como ser propio, vamos a ver el concepto general de dato personal. ¿Qué es un dato personal? Toda información que identifique o haga identificable a una persona. Mi forma de vestir, mi comportamiento gestual, el tono de mi voz, el hecho de que tenga pelo o no tenga pelo, o que use anteojos o no use anteojos. Todo eso es información personal que me identifica. Eso claro que tiene un valor.
El día que perdemos el valor de nuestra privacidad, perdemos nuestra identidad. Entonces, ciertamente vivimos en tiempos en que el mercado acumula muchísimas veces sin nuestro consentimiento esa información. Pero precisamente la labor, el trabajo de las regulaciones en privacidad es controlar ese mercado. Y un buen ejemplo es precisamente el caso de Cambridge Analytica, claro, que representa un quiebre en la condición en que los Estados Unidos particularmente estaban viendo la privacidad como eso, como una cuestión que no valía la pena y valía más el consumo. Bueno, ya se dieron cuenta que no es así. Ahí está el APA, el American Data Protection and Privacy Act, que están los mismos americanos promoviendo a nivel federal en este momento, por la necesidad de proteger a la gente, de proteger al individuo, de protegernos nosotros mismos. Claro, bueno, ese mismo documental se llama Nada es privado, entonces es como una alerta, ¿verdad? A nivel mundial. Licenciado, ¿qué nos puede decir sobre este tema de derechos humanos y el tratamiento automatizado, ahora que hablamos de esto? Vamos a ver. Los derechos humanos son intrínsecamente relacionados con todo carácter en el desarrollo del tratamiento de la información. Precisamente por esto que estábamos hablando. No existe posibilidad de considerar al ser humano si no se le respeta su identidad. Y si su identidad es desplegada inadvertidamente de múltiples formas, entonces podemos considerar toda clase de daños al ser humano. Vamos a ver, un ejemplo. Decíamos que no es lo mismo intimidad que privacidad. Te decía yo al principio, no es lo mismo. Privacidad es un concepto que está más relacionado con lo que llamamos extimidad. Usted probablemente se pregunte, ¿qué relación tiene la protección de datos con el derecho a la intimidad? La protección de datos es como dicen los americanos, la diferencia entre el right to privacy y el data privacy, la diferencia entre la intimidad y el control de esa intimidad expuesto externamente. Entonces, intimidad es lo que está en mi fuero interno, lo que yo mantengo. Vamos a decir así, como cuando yo voy a la iglesia y me confieso con un sacerdote, si soy católico romano. La extimidad es todo aquel mundo de informaciones que sin siquiera yo pretenderlo, están exponiéndose a diario. Parte de nuestra intimidad se refleja en nuestra extimidad, por tu comportamiento gestual, por la forma en la que miras, por la forma en la que vestís, pero además hay peores condiciones. Los datos de la salud, por ejemplo. Claro. Entonces, el nicho de la intimidad es protegido en la ciencia de la protección de datos por aquello que llamamos en Costa Rica datos sensibles o en términos globales por lo que llamamos datos de especial protección o categorías especiales de datos, que son precisamente todas aquellas informaciones que tienen que ver con nuestras preferencias sexuales, políticas, ideológicas, los datos de la salud, la condición socioeconómica y demás. Entonces, a través de eso es que realmente podemos controlar la necesidad del respeto al derecho humano, porque precisamente, y ya voy a terminar, perdón, no, tranquilo, el derecho a la intimidad está basado fundamentalmente en evitar toda clase de discriminación o de menosprecio a las personas por una consideración específica, especial respecto a sus preferencias. Entonces, el derecho humano y el derecho de la protección de datos están íntimamente ligados. No solo se limita a eso, también tiene que ver con todos los demás derechos subjetivos y ahí es donde se mete el consumo y la propiedad intelectual. Perfecto. Bien, don Mauricio, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con usted. Hemos estado aquí, protegiendo a los costarricenses. Cuando más nos necesitan. Trabajamos por Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos encontramos conversando con el licenciado Mauricio Garro Guillén acerca de las nuevas tecnologías en los derechos subjetivos. Licenciado, coméntenos ahora, por favor, ¿qué es el contrato de adhesión? ¿Cómo afecta el consumo y las solicitudes digitales este tema? Excelente pregunta. Vamos a ver, el contrato de adhesión. El contrato de adhesión es una fórmula producto plenamente de la sociedad de consumo, ¿verdad?
Desde los tiempos de la ruta de la seda hasta la actualidad, el ser humano en su necesidad de comerciar bienes ha encontrado soluciones, digamos, convencionales, acuerdos que han ido variando en su forma en el transcurso de los siglos y ahora de las décadas. El contrato de adhesión no es sino una solución puramente unilateral, normalmente de la parte oferente de los bienes y servicios. Luego, entonces, vamos a encontrar que en la mayoría de los actos que realizamos en la actualidad no estamos proponiendo soluciones que llamemos inalámticas. Es decir, cuando, por ejemplo, usted me vende un par de zapatos o usted me vende un tiquete aéreo, el viaje a Qatar para el Mundial, normalmente yo lo único que escojo es más o menos el precio y las fechas. Pero todas las demás condiciones están prefijadas. Y no tengo yo posibilidad más o menos como decir sí o no. Si voy a comprar un vehículo, normalmente lo que voy a poder es escoger es el color, algunas extras, pero básicamente me dirán en la agencia, bueno, este es el que tenemos a disposición, con estas condiciones y a este precio. Si usted lo quiere lo toma y si no, no. Eso es un contrato de adhesión. Esa es la regla paradigmática en el mundo de las nuevas tecnologías. Un ejemplo, perfiles de redes sociales. Claro. Cuando yo me incorporo a Facebook, a Twitter, no sé, a LinkedIn, ahí yo no estoy tomando una decisión plena respecto a lo que me ofrecen. Sencillamente me dicen, estos son los términos y condiciones, ¿usted los acepta o no los acepta? Y muchas veces no se leen, nada más le dan a aceptar y bueno, no lo leemos. Otro truco en el mercado para digamos, promover la masiva introducción de las personas en perfiles y en comportamientos comerciales. Miren, todos lo sabemos, estamos hablando entre abogados. La famosa letra pequeña. Claro. Bueno, este es un ejemplo de letra pequeña. Te lo meto en un montón de páginas, seguramente lo más probable no lo leerás. Pero aceptaste. Luego entonces no me vengas a reclamar. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la importancia de la llamada autodeterminación informativa bajo este contexto? Es la producción, es el vínculo exacto entre la intimidad y la extimidad en su más poderosa esencia. La autodeterminación informativa es un derecho y ahora un principio que se creó precisamente en el momento en que ya se hizo conciencia real. Además, es una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, noviembre de 1983. Y en ese momento, estamos hablando del 83, yo tenía 14 años o 13 años más o menos. No existían los teléfonos celulares, no existía la televisión por cable. Recién acababa de despegar el primer Space Shuttle. Bueno, en ese momento ya de por sí se notó en la República Federal Alemana y en el contexto europeo que el tratamiento de la información automatizada podía tener una consecuencia severa, incluso lo dice así el fallo, sobre la mera condición psicológica de las personas. Ahora, en el 2022, no tenemos duda de eso. La autodeterminación informativa consiste básicamente en el derecho de cada sujeto a que pueda determinar cuándo se tratan sus datos y cuándo no. Ese derecho primigenio por el cual todos decidimos respecto al tratamiento de nuestra información. Perfecto, se nos agota el tiempo, pero quiero hacerle la siguiente consulta. ¿Qué dice la ley con respecto a la regulación y protección de las personas frente a las nuevas tecnologías? Y si usted cree que esa ley tiene algún vacío legal o está perfecta. Bueno, si nos referimos a nuestra legislación, es una buena legislación, no ha sido una mala legislación, está fundada en la Directiva 9546. Claro que necesita reformarse. Sí, ese proyecto de ley en Costa Rica surgió por ahí el año 2001. Es decir, tiene 22 años de retraso y no está tomando en cuenta la propia condición que condicionó el origen del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El conocido como el GDPR tiene su sustancia y su base en el propio desarrollo de las tecnologías, el momento en que explota el Big Data y consecuentemente se produce el desarrollo de redes sociales. Eso implica un cambio trascendental. Entonces, a partir de ahí se modificó, no se sustituyó. Digamos, se remozó la Directiva 45-96 y entonces viene el surgimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Perfecto, don Mauricio. Una reflexión final en 30 segundos, por favor, sobre la perspectiva del futuro en nuestro país de cara al marco regulatorio global y a los intereses personales. Necesitamos una legislación. Otro programa ocupamos. Sí, más o menos. Pero necesitamos una reforma a nuestra ley. Una reforma que sea consistente, digamos, con el modelo normativo que más impacto tiene en el mundo. El Reglamento General de Protección de Datos. Que yo sepa, hay dos proyectos en la corriente legislativa.
Y ambos dos tienen que ser estudiados y manejados con sapiencia, pero con oportunidad. Porque si nos damos cuenta, Costa Rica fue el primer país de Centroamérica y el Caribe en tener una ley de protección de datos. Han pasado 10 años y ya ahora nos están superando prácticamente la mayoría de los países latinoamericanos. Es tiempo de generar un cambio en ese sentido. Muchísimas gracias, don Mauricio, por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que pueden sintonizarnos a través de nuestros canales de Facebook y de YouTube. Hasta la próxima semana.